Gracias, Jesús. Damos toda la gloria al Rey, toda la alabanza. En esta mañana el Señor esté activando en nuestras vidas su buena palabra, ¿sí? Todo lo que Él habló y oficializó, legalizó en su muerte y en su resurrección, hoy nosotros tenemos acceso por la sangre de Cristo, tenemos entrada libre, amplia, no como algunos dicen, algo estrecho. Eso hay que comprenderlo en su contexto, en Mateo, donde habla de la puerta estrecha. Nosotros tenemos amplia entrada. Por eso en las cartas paulinas, la revelación y la realidad en la que estamos nosotros inmersos, que quiere decir inmerso, que a través de la fe el Señor nos alcanza con esa gracia que Él tiene y rompe la estructura del cuerpo de pecado en el cual nosotros estábamos condenados y excluidos de toda paternidad de su presencia, ¿cierto? Y hoy nosotros tenemos acceso ampliamente por su sangre al lugar santísimo según Hebreos 10, versos 22, 23, 24, ¿sí? Y después el 25 lógicamente habla que no nos dejemos de congregar, ¿sí? Primeramente, ¿sí?, a ese encuentro, a ese devocional que nosotros tenemos día a día. Segundo lugar, seguramente, con toda la fraternidad, en una casa, en una plaza, en un templo, como muchos hacen, ¿cierto?, para disfrutar de sus enseñanzas. En ese sentido, cada uno somos responsables, ¿cierto?, de ser verdaderamente guiados en el Espíritu, ¿cierto?, por hermanos y hermanas fortalecidos, crecidos en la fe, con una fe, ¿cierto?, que se expande, ¿cierto?, en el cual el aprendizaje es activado en todos los creyentes, no en unos cuantos, en todos los creyentes, ¿cierto?, que abren el corazón, que tienen anhelo. Fijarse muy bien los lugares donde uno está. Esto de congregar, el Señor ha estado empezando a que los velos ya se cayeron en este aspecto, ¿sí? Y nosotros poder restaurar estas cosas, ¿cierto?, es algo verdaderamente enriquecedor, ¿sí?, donde verdaderamente se escudriña las Escrituras. Muy importante, amado. Tenemos amplia entrada. Olvídate de la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Era la ley, amado. La ley. Donde pocos entraban. Unos pocos. ¿Sí? Porque era una puerta estrecha limitada por el saduceo, por el fariseo, por el sacerdote de ese tiempo. Quiero creer que hoy no. Quiero creer que hoy se le da amplio conocimiento sobre la puerta por donde entran las ovejas, que es Cristo. Él es el único que se levantó a favor del hombre en el cual Dios había creado.
¿sí? Muy importante, amado. Tenemos amplia entrada. Olvídate de la puerta estrecha. La puerta estrecha es la ley, ¿cierto? Según los saduceos y los fariseos, que tampoco lograron tener un conocimiento profundo de la ley que los guiaba a Cristo, ¿cierto? Como en el caso de Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, como dice Romanos, acá Romanos 4. Él descubrió que la entrada era amplia, que iba a haber un sacrificio por allá por Juan. Vamos a ver qué dice de Abraham Juan. Creo que es Juan capítulo 8, si no me equivoco. Y ahí vamos a ver algo para que vos medites, ¿cierto? Para que vos te animes. Por ejemplo, San Juan 8 creo que habla de estas cosas. San Juan 8, ¿qué dice? Gracias, Señor amado. Te adoramos, Jesús. Creo que es una palabra muy, muy, muy bella. Gloria al Señor. En estos casos tenemos que tener un poquito de paciencia. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Oh, Rey Jesús. Aleluya. Muy profundo esto, muy profundo esto. Estamos buscando en la Biblia que a muchos no nos gusta buscar, pero verdaderamente en San Juan 8, verso 56, 8, verso 56, habla, viste que dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, por allá por Romanos capítulo 4 que estamos hablando. Bueno, acá vamos a ver algo, cómo el hombre de Dios en el viejo pacto, ¿cierto?, percibía por la fe a este Cristo que todavía no había venido, que iba a venir, iba a ser sacrificado por el ser humano. Esto era lo que Abraham, y dice en San Juan 8, verso 58, búscalo. De cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Aleluya. ¿Sí? Todavía Cristo en ese tiempo no había venido como hombre. Él estaba como el Verbo de Dios. Por eso Juan dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Cristo, es la palabra. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice un poquito más arriba, en el verso 56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. ¿Y qué dice? Y lo vio y se alegró. Por eso Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir que le fue contado por justicia? Que en su cuenta, ¿sí?, de pecador había sido borrada, su transgresión había sido borrada.
por creer en un hombre que iba a venir, que ya era antes, que iba a venir e iba a morir en la cruz, por vos y por mí. Pero no iba a morir solamente, sino que iba a resucitar. Y no tan solamente que iba a resucitar, sino que en esa resurrección nos iba a dar su Espíritu Santo como un regalo eterno, como un regalo establecido en nuestras vidas. ¿Sí? El Espíritu Santo no es como esas canciones que dice ven, ven Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo se fuera. Míralo en la Biblia, Él mora en nosotros, Él permanece en nosotros, Él no es alguien que alquila. Dios vino a habitar tu vida y mi vida. Ese es el fruto de la justicia de Dios, en la cual nosotros creímos en ese hecho que ocurrió hace 2025 años aproximadamente en la cruz. ¿Sí? En un basurero allá afuera de Jerusalén, junto a otros 2 criminales. Y que a uno le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso está por allá por Lucas 23:43. ¿Sí? Este Abraham, según San Juan, dice que vio el día de Jesús. Eso está en San Juan 8:56, amado. Abraham tenía una percepción de Jesús a tal punto, querido y querida, de que él sabía en el momento que iba a sacrificar a Isaac, aleluya, de que aquel que le había enviado a sacrificar a Isaac era poderoso para relevantar de los muertos a su hijo. Y fue tan grande ese acontecimiento que nosotros hoy en día por la fe lo creemos que haya ocurrido. Allá en el Génesis 22 habla de esto, tengo entendido, si no corregime. ¿Te imaginas? El propio hijo Isaac sabía que ese amor por el hijo y el amor del hijo por el padre por sí solo no lo iba a justificar delante de Dios. Él vio la justicia de Dios, que es Cristo, amado. Él percibió a ese hombre que iba a venir mucho tiempo después, iba a sacrificarse por el pecado, por la maldad del hombre. Él pudo percibir que en él iba a haber resurrección de muertos. Entonces dijo, bueno, muere mi hijo, aunque yo muera también. Porque al matar al hijo, seguramente que como humano, una parte de él iba a ser sepultada. Pero él creyó en esperanza y contra esperanza, dice. Y al extender el cuchillo sobre el muchacho, el Señor le dijo, no lo hagas, Abraham. Y ahí Abraham otra vez fue dulcemente confrontado por este Dios que nosotros amamos, ¿sí? Y que es Señor de toda la iglesia de Cristo. No estoy hablando de los templos, Ojo, estoy hablando de los templos de paredes. Eso queda. Es más, el Señor un día los tiró piedra por piedra en un juicio allá en Jerusalén en el año 70.
Es más, Pablo dice en Hechos 17, 24, 22, 23, 24, dice que Dios no vive en templo hecho por manos humanas, ni necesita ser servido. Aleluya. Este Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue fortalecido en el momento que iba a sacrificar a su hijo Isaac, cuando Dios se lo pide. Todo un acontecimiento emocional tremendo, psicológico, me quiero imaginar, de un hombre que caminó 3 días hacia un monte llamado Moriah, un monte que está enfrente de otro monte donde fue crucificado Cristo. Eso, fíjate, es histórico. ¿Sí? Es una verdad histórica. Jesucristo fue crucificado en el monte Heinom, que significaba el infierno. Ahí, en ese lugar donde fue crucificado Jesús, el basurero de la ciudad, el pueblo de Israel, de Judá, tengo entendido, hay que mirar la historia, según Ezequiel, Jeremías, sacrificaba niños a dioses como Moloc. Donde los llantos y los gritos de los bebés sacrificados a dioses ajenos por el pueblo de Dios estremecía todo el mundo espiritual. Amado. Entonces hay que conocer un poco la realidad y el contexto en el cual Cristo vino. Sí. Entonces Cristo se le muestra a Abraham. Abraham, dice Romanos 4, estamos en la carta a los romanos. La carta a los romanos es muy rica, amado, muy rica, como todas las cartas paulinas. ¿Sí? Pues, entonces, estoy leyendo la Reina Valera contemporánea, es una revisión moderna de la Reina Valera 1960. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, hay 2 religiones en el mundo, queriendo agradar al hombre por buenas obras o el agrado de Dios por la fe en su Hijo. Hay 2 religiones, no hay 2.000, 3.000 religiones. En Dios es agradarlo a través de los hechos de Cristo. Después el hombre le da nombre a las religiones, montones de religiones hay, entre ellas cristianas también, que quieren agradar el ojo del hombre. Constantemente es una carrera, es una competencia, ve quién agrada más al hombre que está presidiendo, entre comillas, o a la mujer que está presidiendo. Eso es una competencia en el mundo cristiano terrible. Es como Caín y Abel. Y así estamos, amados, en muchos sectores, muchos lugares. Lleno de envidia, lleno de celos, y en eso estamos todos metidos. Ahí yo no puedo decir, no, yo no estoy. Si hay naturaleza caída en mí, eso no lo puedo negar. No lo podemos negar. ¿Sí? Me dice, el que dice que no tiene pecado, miente. Eso lo dice Juan. O sea, yo tengo que hacer esa observación, porque es una observación que la hace el Señor. Ahora, estoy hablando de pecado, estoy hablando de obras de pecado, ¿no? Hay pecado que yo en mi pensamiento siempre constantemente estamos en esa realidad que queremos, ¿cierto? O agregarle, como hacía el fariseo, en lugar de ayunar una vez a la semana como ordenaba la Torá, él ayunaba 3 veces, porque quería ser más bueno que Dios, y levantaba mano en el templo y se sentaba en los primeros lugares. ¿Viste? Por eso cuando veo siempre los primeros lugares,
en cualquier templo, no estoy hablando en todo, quienes están siempre los mismos. Siempre los mismos ahí. Y hay algunos lugares que ya tienen el nombre escrito. ¿Sí? Y esto verdaderamente es decepcionante. Esto decepciona. Santiago lo habla de aquellos que buscan los primeros lugares, aquellos que entran con anillo de oro, que se le da el primer lugar, ¿cierto? Y hacemos acepción de personas. Eso está enquistado en muchos de nosotros y tenemos que ponernos todo, amado. Todos somos el cuerpo de Cristo. La falla que está en la mano también está en el pie. A mí me duele la mano, el pie lo siente, ¿cierto? Me duele el pie, hay una conexión en todo el cuerpo a través de la cabeza. Che, el pie te está doliendo, el pie está enfermo, el dedo del pie está enfermo, hay que curarlo. Entonces todo el cuerpo se mueve en armonía para curar o vendar ese pie. Eso se llama restaurar al hermano espiritualmente, un espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Verdaderamente es decepcionante muchas cosas. Dice, entonces, ¿qué fue lo que obtuvo nuestro antepasado Abraham? Porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué jactarse, pero no delante de Dios. Siempre estamos haciendo cosas para agradar a otros, para que me apruebe. Esa es la carrera cristiana hoy en día, a nivel general, estoy hablando. Siempre tratando de agradar, llamar la atención. Creo que se llama baja autoestima, una cosa así, ¿no? Este es el tiempo, amado, de que vos te sientas verdaderamente amado y que tenés amplia entrada al trono de su gracia, como dice por allá por Hebreos 10, versos 22, 23, 24. No dejando de congregarse. ¿Qué quiere decir congregarse? ¿En un templo solamente, en un lugar oficial? No, amado. Acercándote con otros hermanos y con otra gente que no conoce a Cristo. Cristo una vez sola entró al templo, allá en Jerusalén, y no fue con agrado. Cuando entra Cristo se cumple lo que habló Ageo, que la gloria postrera sería mejor que la primera. ¿Quién es la gloria postrera? Muchos dicen, no, un movimiento espiritual, un avivamiento en toda la tierra, eso es la gloria postrera, saltos, gritos, cosas, luces, esta es la gloria postrera. No, la gloria postrera, mi amigo, mi amiga, fue Cristo. Y es Cristo y será Cristo. No es un mover espiritual, no sé, en Estados Unidos. Hoy tienen toda la mirada allá, Estados Unidos como la meca del cristianismo. La meca del cristianismo es Cristo, ¿cierto? No es un lugar físico, es un lugar en el espíritu. Y la contextura espiritual en la que nosotros fuimos inmersos es esa realidad. No es un fantasma volando con una sábana como Gasparín por ahí, no, es una realidad espiritual, es una realidad tangible por el Espíritu que rige todo nuestro ser, nuestra alma y nuestro cuerpo también. Eso produce, hay una palabra griega llamada metanoia, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Cuál es el cambio de pensamiento? Tengo una necesidad en mi vida que nada la puede llenar. Como dijo el salmista, un abismo
llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Ese abismo soy yo, era yo, sin Dios. Entonces cuando viene ese abismo, ¿qué quiere ese abismo? Abismo es una realidad, no es, no es que ese abismo es un lugar de perdición. Cuando habla abismo la Biblia hay que ver el significado. Abismo significa algo, una capacidad interminable, eterna. Y ese abismo es el poder de Dios habitando en nosotros. Es su espíritu, lo que nada lo puede contener. Dios le dijo a Salomón: he aquí que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerme, cuanto menos esta casa, Salomón, que has construido para mí, pero en ella habita mi nombre. Dios no habita en templos, querido. Cuando te dicen Dios está aquí, no, amado. Dios está en tu vida y en mi vida. Él no vino a redimir lugares. Él redime lugares a través de vos por el Espíritu que habita en tu vida. Vino a establecer corazones en el reino de Dios. Abraham fue un corazón establecido a tal punto que iba a sacrificar a su hijo, pero él sabía en su naturaleza divina que ese hijo iba a resucitar por el poder de Dios si es que él llegaba a matarlo. Y eso agradó a Dios y le dijo: no mates al muchacho. Y ahí Dios le dio un mensaje. Porque yo me he proveído cordero para el holocausto. ¿Sí? Y ese fue un recurso inmediato en el cual había un cordero atado, dice, y fue sacrificado en lugar de Isaac. Pero también Abraham sabía de que iba a venir uno a rendir un sacrificio perfecto, que es Cristo. ¿Sí? Como te dije, eso está en Romanos 8:56, en Juan 8:56. Lo vamos a volver a leer lo que dice Jesucristo, San Juan. Aleluya. Gloria a Dios, cuán dulce es el Señor con nosotros. Mirá lo que dice San Juan 8:56, amado. Dice: Abraham, el padre de ustedes, ¿a quién decía? A los judíos, se alegró al saber que vería mi día. Y no se quedó con eso Cristo, sino le dijo a estos judíos: y lo vio y se alegró. La alegría, el gozo de Dios es la fortaleza tuya, es la fortaleza mía. En medio de las tribulaciones, en medio de este peregrinar en luz, ¿cierto? Es una vivencia indescriptible para nosotros. Cada día de nuestra vida vamos teniendo canas, ¿cierto? Pero la fuerza, la adoración, la alabanza no se calla dentro tuyo ni dentro mío. Constantemente está animando, levantando, ¿cierto? Por eso le damos gracias al Rey. ¿Sí? Dicho esto, no te hago perder más tiempo. Vamos a leer Romanos capítulo 12 y vamos a aprender, vamos a pedirle al Señor que Dios se glorifique con su palabra, ¿cierto? Estaba mirando el libro de Job, qué hermoso. Ya vamos a tener oportunidad de dar todo Job, ¿sí? Dice:
Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos. Acá Dios te está hablando a vos, que Dios te dio esa herencia. Antes tenías que pasar por un sacerdote, ¿cierto? A que ese sacerdote intervenga, ¿cierto? Por vos. Pero hoy el Señor es muy claro. Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, por favor, te está diciendo acá, rogando, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No te pongas a pensar lo que hiciste en tu vida, las cosas viejas pasaron. En Cristo fueron hechas nuevas. Que vos mantengas esta realidad que te estamos hablando. Abraham se mantuvo como mirando al invisible en esta realidad. Tenía pecado, tenía problema con Sara, tenía problema, no sé, con su esposa, tenía problemas de todas índoles, pero él se mantuvo y caminó por ese desierto hasta el monte Moriah para sacrificar a su hijo Isaac, por ejemplo, entre tantos otros hechos, ¿no? Él se mantuvo, él sabía que había pecado en él, pero él sabía que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. No que otra vez salgo de ese lugar donde yo le pedí perdón y otra vez, uy, Dios me habrá perdonado esa maldad. Señor, esta maldad, ¿qué maldad? Dice que Él se olvida de los pecados. Sí, Señor, pero volví a caer. Bueno, te perdono. Ahora, una cosa, Dios me perdona el pecado, sí, pero las consecuencias las tengo que vivir yo, ¿sí? Y muchas veces, Señor, que esta consecuencia de mi pecado la viva yo y que no la tenga que vivir mi hijo o mi esposa, de este hecho que yo hice. Yo, Señor, procesalo en mí, para así yo rectificarme. Y ahí comienza a operar el poder de Dios a través de la fe, porque yo me rindo totalmente a ella, ¿cierto? Me rindo totalmente a Él. Señor, que esa consecuencia de ese pecado que yo hice, yo la procese, Padre. Que no caiga ni sobre mi hijo, ni sobre mi hija, ni sobre mi esposa. Muchas veces una esposa, un hijo, una hija tiene que comerse las consecuencias del pecado de un padre ausente, de un padre. Estoy poniendo eso, ¿no? Ese ejemplo, ¿cierto? O muchas veces una madre tiene que comerse el pecado del hijo, ¿cierto? Tal vez le ha dado lo mejor, pero ese hijo tiene otra comprensión de la vida. O puede ser la madre también, ¿cierto? No ha sido una persona que ha colmado, que ha satisfecho las demandas de la familia, ¿cierto? Y amén de eso ha pecado gravemente, y esas consecuencias hoy las tienen que sufrir los hijos. No, Señor, que esas consecuencias las viva yo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas, no podemos ignorar que tenemos pecado, porque San Juan dice, el que dice que no tiene pecado miente y le hace a Dios mentiroso. Pero no te quedes con eso, porque después un poquito más abajo, por eso no hay que sacar los textos fuera de contexto y pegarlo en una pared así deliberadamente, porque la persona lo lee y dice, estoy en el horno. Un poquito más abajo, en San Juan 1,
Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué? De toda maldad. Entonces, ¿por qué no estamos acordando siempre? ¿Por qué siempre tenemos esa mirada al pasado? Es nuestra peor adicción, ¿cierto? Hoy el Señor nos da poder. Yo no te estoy hablando de esas doctrinas que se llama, ¿cómo es? Sanidad divina, ¿eh? Eso es un invento que llevó cautivo un montón de gente, condenó a un montón de gente. O guerra espiritual, o qué sé yo. Las cosas, el Evangelio de la Prosperidad, tratando de sobornar a Dios para que Dios me dé X. ¿Sí? Entonces, hoy en día tengo que crecer, Señor. No puedo estar en esta situación, Padre. Yo soy tu hijo, soy tu hija. Me has dado todo, no me debes nada, Señor. Ahora quiero caminar en esta realidad que vos me estás hablando. ¿Cierto? Dije, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Sos su sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ya es un hecho en la cruz del Calvario. Es una realidad en la que vos estás caminando. Y no te compares con otros. Por favor, no trates de llenar las expectativas de otro. Centrate en esto que te está diciendo el Señor. Esta es la mejor forma de guardar tu corazón. ¿Sí? Y no sos un cristiano viejo. La Biblia dice que sos nueva criatura. Centrate en esa realidad. ¿Sí? Es tiempo de salida, tiempo de salir uno. Ya el Señor abrió las puertas hace rato. Nosotros nos quedamos ahí, en el tiempo. Nos quedamos en el tiempo. ¿Sí? Así es como se debe adorar a Dios, ¿cierto? Es un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que me tengo que portar bien, que tengo que ser... Eso viene después, porque Dios te va dando el crecimiento. Acordate, somos un niño espiritual lleno de fallas. Eso tampoco me justifica a mí para seguir haciendo cosas inadecuadas, cosas que no convienen. Es una lucha, cuerpo a cuerpo con ese yo. El peor enemigo es el yo. No Satanás. Satanás aprovecha esas cosas. Porque es un traicionero, es un cobarde. ¿Sí? Y te va a tratar de destruir, va a esperar 100 años. Él puede esperar 100 años, 1000 años para hacer caer toda una generación. Pero vos tenés al hombre más poderoso habitando en tu vida. Cristo, tenés el Espíritu Santo, te dotó con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué te falta? Profundizar en sus instrucciones. De eso se trata, ser nacido del agua y del Espíritu. ¿Qué es? El Espíritu habitando tu vida, que dio un principio un día a tu vida, y ahora esos principios están acá en su palabra. Hay que desarrollarlos. Hay que desarrollarlos. Y esa nueva criatura va a crecer, va a tener virtudes en el espíritu, la fe se le va a agregar, mirá lo que dice, para que veas que este ignorante, que soy yo, vamos a lo que dice la palabra. Mirá lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro. Aleluya. Dice
por acá. Gracias, Señor. Dice, bendito sea el Dios y Padre, primera de Pedro 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección, que nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Dos elementos acá, la misericordia y la resurrección. Tenemos que hablar en términos espirituales, querido y querida. Misericordia y resurrección, dos elementos fundamentales en el espíritu, ¿cierto? Para poder vivir, dice, para nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Qué quiere decir eso? Nuevas criaturas, a una realidad, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera. Estamos hablando en términos espirituales, está dando fundamento que nunca se habló ni en Mateo, ni en Marco, ni en Lucas, ni en Juan. Acá el Señor está diluyendo esta gracia en la cual vos y yo participamos. Esto tiene que ser predicado, esto tiene que ser hablado, esto tiene que ser vivido, esto tiene que ser experimentado. Es una oración que está dentro del creyente. No vivir la vivencia de otro. Vos no tenés que vivir la vivencia mía, vos tenés que vivir la vivencia que Dios tiene para tu vida. Que Dios tiene, ya está. Es un logro. ¿Cierto? Entonces, vos no sos espectador de nadie, ni espectadora de nadie. ¿Cierto? En este momento somos partícipes de su naturaleza divina. Somos testigos presenciales de su gloria. ¿Sí? Esto no es una fe por si las dudas. Voy a creer a Dios, voy a declarar que se me pase el dolor y bueno, mentiras esas cosas. Esta fe no es una fe ciega. Esta fe tiene una mirada, amigo y amiga. ¿Y en dónde está la mirada? En Cristo Jesús, el autor y el consumador. ¿Qué quiere decir consumador? Llevado a un resultado satisfactorio en la fe. Vas a ser llevado a perfección por el Espíritu Santo que Dios puso en tu vida. Y dice, para que recibamos una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera. Esa herencia hoy está en tu vida y en tu corazón. No tenés que morirte. Después está ese uno de los, ya vamos a hablar de los evangelios que hoy se cree. Ese evangelio que todo se patea para adelante. No, eso va a ser cuando muera, cuando esté allá en el cielo volando. No. La iglesia no fue llamada para estar en un rincón del cielo. La iglesia fue llamada para gobernar la tierra. Cuando venga Cristo, la iglesia va a habitar una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso lo dice Apocalipsis 22. Entonces, dice, a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, Dios te blindó a vos y a mí por su sangre, puso su espíritu, ¿cierto? Para que alcancen la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento de volver a ella. ¿Cuál es el momento que se manifestó la salvación en tu vida? En el momento que creíste. Sepan que el que haga volver a un pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá gran cantidad de pecados. Hay una cobertura, no tan solamente de salvación, sino hay un lavamiento de pecado. ¿Cierto? Aleluya.
Esto es una introducción. Malaquías capítulo 4. Ya viene el día candente como un horno. En ese día todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces, dice Malaquías. No quedará de ellos ni una rama, lo digo yo, dice el Señor de los ejércitos. Esto, ¿sabe? Está hablando de la condición del hombre sin Dios. Todo esto, ya viene el día candente como un horno. En ese día todos los soberbios, todos los malhechores serán como estopa, serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos una rama, lo digo yo, dice el Señor de los ejércitos, Malaquías 4. Esa ira se derramó en el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario para que yo, un malhechor, un indigno de Dios, un inicuo, no sufriera esto, ¿cierto? Que quede consumido, que quede totalmente destruido, que no haya memoria de mí. ¿Y qué es lo que me salvó? Fíjate. Pero para ustedes, dice el verso 2, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia. ¿Cuál es el elemento que me habilita a mí? El creer. Muchos, no hay que obedecer, no, hay que creer, arrepentirse, y después eso produce frutos de obediencia. Acá la obediencia no entra, querido. Acá entra el creer y el quebrantar. Dice, pero para ustedes, los que temen mi nombre. ¿Qué quiere decir temen mi nombre? Los que conocen. En el hebreo, temer es conocer a la persona. Vos cuando conocés a tu padre, a tu madre, eso es temor, respeto, el amor. Eso Dios no lo... Eso es algo, a ver, que tiene un origen en Dios. El amor al padre, a la madre, al hijo. Es parte del conocimiento, es lo que va alimentando y nutriendo el conocimiento. Es lo que hace, lo que dice acá en Pedro, que cubre multitud, una gran cantidad de pecados. ¿Qué es el amor? El amor. Y en ese amor hay corrección también. Hay azote de Dios también. ¿Cierto? Un Dios que corrige a su hijo que ama. ¿Cierto? Pero hay castigos que muchas veces se infringe uno mismo, se condena uno mismo por no haber compartido momentos con una persona o X. Entonces uno se empieza a condenar. Bueno, Dios no está ahí, querido. Salite de ese hueco, ya te estoy diciendo. Y centrate en esto. ¿Verdad? Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Acá Malaquías, 700 años antes, estaba profetizando de esta justicia, que era como el sol. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. Y muchas veces a mí me han dicho el apartado. Ahí va el apartado de Dios. Y sabes una cosa, a mí me han hecho un favor. Porque apartado en el Señor significa en santidad, santificándose. Eso significa apartado. Es un invento evangélico, es un invento católico. El hermano apartado. Eso es una mentira, no existe el hermano apartado. No existe. Es una mentira, amado. En eso tenés que tener paz con Dios vos. No trates de cubrir las expectativas de otro o de otras. Lo amamos, ellos me aman,
yo también lo sé que me aman, ¿cierto? Pero yo no tengo que cumplir ninguna expectativa espiritual de nadie. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. A veces hay que apartarse de la manada, querido. Las ovejitas aparentemente blancas, cuando empezás a escarbar, te das cuenta que es igual a vos y a mí. Y eso a veces produce condena. Yo veo cómo sos vos y vos me ves, y no, porque este es un esto y porque... Y estamos viendo la realidad de lo que somos, la fragilidad de lo que somos. Pero si esas dos ovejitas que tienen su falla comienzan a clamar al Espíritu Santo para que le perdone sus pecados, esos pecados se van a volver como blanca lana, dice por allá por Isaías. Y eso va a hacer que mi corazón y tu corazón sean quebrantados. Y esos dos corazones, en lugar de separarse de la manada, van a mirar al dueño del redil, que es Cristo Jesús. Pero siempre con los pies en su palabra. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. ¿Por qué a veces yo voy a no sé, a una reunión y sí sentimos la emoción y el salto y la alegría y el abrazo y el llanto y la lágrima? Todo bien eso, está bárbaro. Pero después el lunes otra vez. Entonces Cristo no es un Dios que está solamente el domingo durante 2 horas en un lugar. Dios es Dios que derramó su conocimiento y su gloria en toda la tierra. Dice que la tierra es estrados de sus pies. Y nosotros, ¿dónde nos arrodillamos? A sus pies. O sea que toda la tierra es el templo de Dios. El templo de Dios viviente. ¿En cuanto a qué? En cuanto al lugar de adoración. No hay un lugar específico de adoración. Lógicamente que nosotros tenemos nuestra privacidad. Un lugar que nosotros tenemos una Biblia, tenemos algo que nos ayuda. Son herramientas. La Biblia es una herramienta que nosotros tenemos. ¿Cierto? Un lugar preparado en tu habitación, un rincón, no sé, X. Son lugares temporales. Él tiene esta tierra, ¿sí? Fíjate vos lo que le dijo otra vez Señor San Juan. Y fíjese, entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. El día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlo en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, dice el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di ordenanza y leyes sobre todo Israel, para Israel, ¿cierto? Eran esas leyes. Y esas leyes hoy operan en los hijos de desobediencia, en aquellos que no creen en Cristo Jesús. Cuando Dios juzgue, en el tiempo, Dios va a juzgar según la ley de Moisés a esos incrédulos. ¿Sí? Pero a los hijos de Dios no. Ya nosotros fuimos justificados, ¿me entendés? Hay una certeza. No es que hoy soy salvo y mañana no soy salvo, pierdo la salvación. Eso no está en su palabra. Hay algunos versículos que se confunden, ¿sí? Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les envío al profeta Elías. El día grande y terrible del Señor, ¿cuál es? El día de su muerte. Está hablando de él mismo. ¿Y el profeta Elías quién es? Era Juan, que preparó el camino para que venga Jesús. Y él hará que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y que el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo.
Juan, aquí podemos ver el resultado espiritual de la prédica de Juan en el mundo judío en aquellos años, ese Juan que fue decapitado. Era el punto de conexión en Cristo, porque si este profeta Juan no venía, y muchos padres y muchos hijos fueron reconciliados, pero también muchos hombres fueron reconciliados con Dios, porque este Juan vino a hablar de Cristo. He aquí el que viene detrás de mí, en el cual yo no soy digno de desatar ni una correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan habló de él. Este es el profeta Elías que habla Malaquías. Ahora fíjate vos el diálogo que tiene el Señor con la mujer samaritana. Aleluya, gloria al Señor. Y ya con esto vamos a terminar. Es una introducción a Romanos 12, no lo vamos a poder tocar. Seguramente mañana, porque hay que trabajar. Gloria al Señor. San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Por ahí hacemos una introducción ahora. Vamos a ver. Con San Juan, capítulo 4. Esto es lo que no le gusta muchas veces a la gente. Pero el Espíritu Santo cada vez te va a ir agilizando más en esto. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. La mujer le dijo al Señor, 4:19, la mujer le dijo al Señor, las mujeres siempre fueron personas que yo admiro, las personas en la Biblia, mujeres como, como Débora, que profetizaba debajo de un árbol, que llevó a victoria a Barak en una lucha, mujeres como Ruth, mujeres como Esther. La mujer verdaderamente ha sido un instrumento. La mujer fue la primera que vio al Cristo resucitado, las mujeres, y después se lo comunicó a sus discípulos. En este caso, esta mujer samaritana, fíjate vos lo que, entre un diálogo precioso, riquísimo que está en San Juan 4, que yo lo he hablado, pero he tocado simplemente algunas cositas, pero si tenemos que hacer un estudio de San Juan 4 nos lleva un año para sacarles cosas. Fíjate lo que dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. ¿Por qué ocurrió esto? Porque años antes se había dividido Jerusalén y Judá. Salomón muere, ¿cierto? E Israel se lleva 10 tribus para un lado y Judá se queda él y Benjamín y parte de la tribu de Leví se queda por otro. El reino del norte, Israel, el reino del sur, Jerusalén. Acuérdate eso siempre. Entonces, Jerusalén levanta un lugar en Betel de adoración, que es en Samaria. Y Judá seguía adorando en Jerusalén, en el templo, construido por Salomón. Entonces, a esto viene cuando la mujer dice, está tocando la historia. Fíjate vos, la mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, en Samaria, o estaba en Samaria. Jesucristo fue a Samaria. Caminaba, Tardaba 2 o 3 días para llegar a un lugar a otro con sus discípulos. No era alguien que andaba en un Rolls Royce como hoy en día andan muchos de traje y corbata y con una Biblia. Jesucristo caminaba. Nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer, y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Claro, los judíos decían que el lugar de adoración era Jerusalén.
Y los israelitas, los samaritanos, perdón, decían que el lugar para adorar era ahí en los montes de Samaria. Entonces fíjate vos lo que dice Cristo en relación a lo que yo te hablé, que el lugar de adoración es toda la tierra. No hay un lugar específico, no hay una meca de la adoración, no hay un lugar donde tengo que ir a peregrinar porque viene el apóstol Gerardo, o porque viene, no sé, el sacerdote fulano. Hay un lugar, fíjate vos. Créeme, mujer, dice el verso 20, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Esto es una realidad que hoy se cumple, querida y querido. Hoy Jerusalén ignora a Dios. Es más, persigue a los cristianos que están ahí mismo, ¿no? Sí. No es un lugar oficial de adoración. O sea, no hay algo que diga, bueno, este país es un lugar de adoración oficial donde se adora a Cristo. No hay. Y acá el Señor, fíjate lo que habla. Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte, ¿en qué monte está hablando? De Samaria. Y ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. No va a haber una adoración como la tuya y como la mía, querido, querida. No porque seamos mejores que ellos, ojo, sino porque nosotros creímos en la justicia que viene por la fe y no por las obras para agradar a alguien. ¿Sí? Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pues la salvación viene de los judíos, pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que los que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu, dice el 25, y es necesario que los que adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Ahí te está diciendo que no hay lugar de adoración. Lo único que Él demanda es un tipo de adoración que esté centrada en la justificación por la fe, que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que tengas un gran día. Mañana entraremos en este Romano 12. Esto fue una pequeña introducción.